Hola a todos. Karen Estefanía Lascano Orozco, estudiante de la carrera de enfermería. En este video vamos a hablar sobre una condición neurológica de gran importancia, el accidente cerebrovascular, también conocido como ACV o ictus. En esta presentación vamos a conocer los tipos de ACV, causas, los síntomas, las manifestaciones clínicas, las complicaciones frecuentes y los métodos de diagnóstico. ¿Qué es un ACV? El ACV es un accidente cerebrovascular, también conocido como apoplejia o ictus. Es una afección médica muy grave que se produce cuando se interrumpe el suministro de sangre y oxígeno al cerebro, lo que provoca daños en las células cerebrales de una zona determinada. Como resultado, las funciones neurológicas controladas por esta zona, que pueden implicar el movimiento de brazos o piernas, el habla, la percepción, la memoria, atención, se ven alteradas. En pocas palabras, el ictus para el cerebro es como el infarto para el corazón. Ictus es un término latino que significa golpe. En inglés se llama stroke, precisamente porque se produce de repente y además puede ser que afecte a en pleno estado de bienestar. ACV. Los tipos principales de ACV, el isquémico. Explicaré la diferencia en detalle. El ACV isquémico, el 80% de los accidentes cerebrales son isquémicos. Una isquemia cerebral se produce cuando se obstruye una arteria. También, en ese caso, hay dos términos que a menudo se presentan a confusión. Escuchen bien, la isquemia puede ser causada por un trombo o por un émbolo. Un trombo es un coágulo de sangre y otras sustancias que se forman en un vaso sanguíneo, incluido, por ejemplo, el colesterol, que se acumula en las paredes de una arteria y restringe el flujo de la sangre hasta obstruirla por completo. Émbolo, en cambio, suele ser un coágulo de sangre que una vez formado viaja en el sanguíneo. Al llegar a las células, los vasos sanguíneos reducen su volumen, por lo que dependiendo del tamaño del émbolo, tarde o temprano, da como un tapón en la arteria, dejando sin nutrición sanguínea células de la zona que era irradiado, lo que provoca daños y la muerte celular. Un émbolo, por ejemplo, suele ser un fragmento que se desprende de la placa arótica. En cambio, el ACV hemorrágico frecuente de la isquemia y representa el 15 a 20% de todos los accidentes cerebrovasculares cuando se rompe una arteria situada en el cerebro. La hipertensión es casi siempre la causa de esta forma de ictus. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, la sangre se vierte en el tejido cerebral dañándolo. ¿Pero por qué debe romperse un vaso sanguíneo? En la raíz casi siempre hay un problema de hipertensión arterial, es decir, una presión exagerada en la circulación, y esto puede romper vasos, ya que son débiles o tienen malformaciones genéticas como un aneurisma o un MAP. ¿Por qué afecta el polígono de Wills? Ahora, ¿por qué algunos pacientes con ACV experimentan daños en áreas específicas del cerebro? Esto tiene que ver con el polígono de Wills, que es una especie de red de vasos sanguíneos que se encuentra en la base del cerebro. Esta red tiene un rol muy importante, porque si uno de esos vasos se bloquea, el polígono de Wills puede permitir que la sangre fluya por otros caminos y minimice el daño. El polígono de Wills no es perfecto y no todas las personas lo tienen igual. En algunos casos, esta red no puede hacer su trabajo correctamente, lo que aumenta el riesgo de sufrir un ACV grave. Entonces, cuando el polígono de Wills no cumple su función correctamente, el daño cerebral se vuelve más serio, porque no hay una forma de redirigir la sangre hacia zonas afectadas. ¿Qué par craneal puede verse comprometido?
Otro aspecto interesante de los ACV son los pares craneales, que son los nervios que salen directamente del cerebro y que controlan muchas funciones como el movimiento de los ojos, los músculos de la cara, el habla, etc. Dependiendo de qué parte del cerebro se ve afectada por el ACV, uno de estos nervios puede quedar comprometido. Por ejemplo, si el ACV afecta el tronco encefálico, que es donde se encuentran varios pares craneales, se puede presentar problemas como la dificultad para hablar, la parálisis facial o problemas con la visión. Este tipo de síntomas indican que el daño no está solo en el cerebro, sino que también afecta directamente a los nervios que controlan ciertas partes del cuerpo. La fisiopatología del ACV hemorrágico. Aquí conoceremos sobre el aneurisma. Hay que saber que los vasos sanguíneos están compuestos por tres capas de tejidos, una de las cuales es muscular, debido a una anomalía o a menudo genética en una porción de un vaso, falta esta capa muscular que proporciona al vaso pero solidez y resistencia a la presión interna. Esta zona empieza a hincharse como un globo vacío y podría romperse en cualquier momento. La MAP significa una malformación arteriovenosa. Es una anomalía congénita que ya está presente al nacer. Yo mismo tener una o más consciente de ello. Tienes que saber que nuestro circuito sanguíneo está formado por arterias que transportan la sangre de oxígeno y desde el corazón hasta el, mientras que las venas transportan desde los tejidos hasta el corazón. Es precisamente en este punto de este paso entre los capilares de las arterias y las venas donde se produce una anomalía estructural que hace que aparezca como una maraña delicada y propensa a romperse, dando lugar a derrames. En las manifestaciones clínicas, los síntomas del accidente cerebrovascular, los síntomas que voy a proporcionar, este video fue producido por una fundación y nos recuerda un poco sobre el ACV, que es conocido como FAST en inglés, que es rápido, que tiene cuatro etapas. Ya, como ya lo mencioné antes, aquí ese video nos habla del FAST, que es rápido. Son los cuatro síntomas, las cuatro manifestaciones que tú debes ver principalmente. Entonces, la F es de face, que significa cara. La hija se dio cuenta que se le había caído una mitad de la cara, se le había paralizado la mitad de la cara. Aquí, la segunda letra es A, que significa arm, en español extremidad, brazo. De hecho, él ya no podía levantar el brazo. Y la tercera letra es la S de speech, que también es palabra. La mujer ya se dio cuenta que no hablaba bien. Y la T es por tiempo. Si se dan cuenta, la velocidad con la que ella pide ayuda, esto es importante, alertar la ayuda, pedir ayuda antes posible. De esto va a depender, o sea, los no sean tan perjudiciales.
Bueno, como vemos aquí, la ayuda fue rápida. Esto no siempre suele ser así. Por eso a esto le denominan la hora de oro, ya que es importante recibir ayuda tras un ACV, que esto permite que se pueda actuar inmediatamente disolviendo el trombo o intentando limitar los daños de la hemorragia. Eso enorme impacto en las posibilidades de supervivencia del paciente y en la reducción de las secuelas. Por esa razón deberían existir, debería haber más facilidad para la atención a estas emergencias. Consecuencias del ACV. El superviviente de un ACV tendrá que enfrentarse a secuelas cuya gravedad dependerá de las regiones del cerebro afectadas y de la gravedad de la lesión. Y para entender las consecuencias del ACV debemos tener claro esto desde un principio, que el cerebro es un órgano del que dependen nuestras funciones cognitivas y motoras. Entre las funciones cognitivas que pueden verse alteradas como consecuencia de una lesión cerebral están la atención, la memoria, la percepción, el aprendizaje. Estas son funciones que intervienen en la realización de movimientos. La acción humana depende de una compleja organización cognitiva y de la capacidad de contraer nuestros músculos para moverse en el espacio circundante. El cerebro está formado por dos hemisferios, uno a la derecha y otro a la izquierda, y cada uno de ellos, además de participar en las funciones cognitivas de forma diferente, controla mayoritariamente el lado opuesto del cuerpo. Por lo que si tenemos una lesión en el hemisferio derecho del cerebro, podríamos encontrar en el paciente una parálisis del lado izquierdo del cuerpo, por lo que se denomina hemiparesia o hemiplegia, dependiendo de la gravedad de la parálisis. En el paciente con una lesión en el hemisferio izquierdo, nos encontramos en cambio con una posible parálisis del lado derecho. Sin embargo, como te decía, aunque estos dos hemisferios son similares desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional son muy diferentes, por lo que además de la hemiparesia de un lado del cuerpo, podríamos esperar diferentes trastornos dependiendo de su lesión. Por ejemplo, el paciente con una hemiparesia al lado derecho podría tener trastornos del habla, es lo que se llama afasia, precisamente porque el lado izquierdo del cerebro encontramos muchas áreas que están implicadas en la producción y en la comprensión del significado del lenguaje. En estos pacientes con una hemiplegia derecha podemos encontrar otro cuadro clínico de conducta motora llamado apraxia, por la misma razón de que en el mismo hemisferio algunas regiones son críticas para la producción y la comprensión del significado del movimiento. En otras palabras, la apraxia es algo así como la fascia del movimiento. Mientras que el paciente con una hemiparesia izquierda podemos encontrar trastornos de la atención, dificultad para prestar atención a todo lo que ocurre al espacio izquierdo, incluido, por supuesto, el lado izquierdo del cuerpo, y trastornos de la conciencia, de la patología como la anosognosia. En cuanto a la parálisis, las consecuencias son bastante complejas, ya que a menudo no solo nos encontramos ante una disminución de la fuerza de ciertos grupos musculares, sino también ante la aparición de un tono exagerado de otros, hipertonia, debido a la alteración de ciertos reflejos básicos que regulan el tono muscular. En este cuadro clínico compuesto por diversas alteraciones neurofisiológicas se denomina espasticidad. Las complicaciones después de un ACV pueden ser bastante graves y depende mucho de la extensión del daño cerebral. Algunas de las complicaciones más comunes incluyen parálisis o debilidad permanente. En muchos casos, si el ACV es severo, la persona puede quedar con alguna parálisis o debilidad en una parte del cuerpo. Esto generalmente afecta un lado, ya que las áreas del cerebro que controlan el movimiento están cruzadas, como ya lo dije anteriormente. También los problemas del agua,
del habla y el lenguaje, como mencioné antes, problemas de la memoria y concentración, depresión y cambios emocionales, convulsiones. Es posible que algunas personas sufran convulsiones después de un ACV, especialmente si el daño es extenso. Las convulsiones ocurren cuando hay una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Infecciones. Las infecciones son otro riesgo importante. Las personas que tienen ACV pueden tener dificultades para moverse o respirar, lo que aumenta el riesgo de infecciones, especialmente en los pulmones, como la neumonía. Métodos de diagnóstico. Ahora vamos a hablar de cómo se diagnostica un ACV. Para saber exactamente qué está pasando en el cerebro, se utilizan varias pruebas de diagnóstico. Aquí te explico las más comunes. Tenemos la tomografía computarizada, o conocida como TAC. Es una de las primeras pruebas que se realiza cuando se sospecha de un ACV. Se utiliza para ver si hay un bloqueo o una hemorragia en el cerebro. Es como tomar una radiografía del cerebro, pero en 3D. La TAC es rápida, lo que es crucial en estos casos de emergencia. Es muy útil para detectar el ACV hemorrágico, que es el tipo en el que la sangre se derrama dentro del cerebro. Tenemos la resonancia magnética. Esta es otra prueba más utilizada y es mucho más precisa que la TAC. En ciertos casos, se utilizan ondas de radio y un campo magnético para crear imágenes detalladas del cerebro. La resonancia magnética puede mostrar con mayor claridad áreas del daño cerebral que no son visibles en un TAC y también puede ayudar a determinar si el daño es reciente o antiguo. En especial es útil para detectar el ACV isquémico, cuando el flujo de sangre se interrumpe debido a un coágulo, porque muestra mejor los cambios en el tejido cerebral. Y tenemos la ecografía de Doppler. Es una prueba no invasiva que se utiliza para estudiar el flujo sanguíneo en los vasos del cuello, especialmente en las arterias carótidas. Estas arterias son principalmente las que suministran sangre al cerebro, por lo que si tiene algún problema puede aumentar el riesgo de ACV. El Doppler permite ver si hay un estrechamiento o hay un bloqueo de las arterias debido a las placas del colesterol o a coágulos, lo que podría predecir un ACV isquémico. Con estas pruebas, los médicos pueden determinar rápidamente qué tipo de ACV está ocurriendo, qué tan grave es. Esto es vital para tomar las decisiones rápidas y comenzar el tratamiento lo posible, porque en el caso del ACV el tiempo es muy importante. Muchas gracias.